En la penumbra de una carretera rural, el viento arrastraba un olor a polvo quemado y metal viejo, mientras luces no identificadas cruzaban el cielo en silencio. Sonidos lejanos que no pertenecían a ningún motor, una resonancia baja que hacía vibrar las ventanas y la piel. Estos son 7 misterios mexicanos sin explicación que revisaremos con mirada crítica y emoción contenida. En este episodio traeremos relatos de desapariciones, avistamientos, hallazgos macabros y testimonios que desafían la versión oficial. Te recordamos que este contenido también está disponible en formato audio en Spotify y que nos encuentras como Voces del Misterio. Acabamos de superar los 2 millones de suscriptores en este canal. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Les saluda su amigo Marco Salcedo. Comenzamos. El primer relato nos lleva a la carretera de San Miguel de Allende en la madrugada de 1998, y lo que sigue a continuación tiene pruebas que pocos tuvieron el valor de publicar. El caso 1 ocurrió la madrugada del 14 de noviembre de 1998 en la carretera Federal 45, tramo entre San Luis Potosí y Zacatecas. Fue Jorge Herrera, conductor de un camión de carga, quien reportó en su testimonio haber visto una esfera luminosa bajar hasta el asfalto. El lugar olía a ozono y a caucho quemado. La visibilidad era de neblina baja y el asfalto húmedo reflejaba la luz como un espejo. Jorge dijo: «Vi algo que no puedo describir, una luz que parecía latir como un corazón». María Rodríguez, periodista local que llegó a la escena, reportó que el aire tenía una sensación metálica y frío en la nuca. El peritaje inicial de la Fiscalía de San Luis Potosí indicó quemaduras superficiales en la grava y huellas que no correspondían a neumáticos convencionales. En aquel entonces el expediente fue firmado por el perito Luis Ortega, quien comunicó a los medios: «No descartamos un fenómeno no convencional hasta completar investigaciones toxicológicas y de radiación». Las autoridades militares, encabezadas por el coronel Torres, impidieron el acceso durante 3 días. Testigos como Ana Morales y Carlos Pérez declararon haber sentido zumbidos en el pecho y mareos. La escena tenía olor a químicos y restos de un polvo gris que, según el laboratorio universitario de la UNAM, no coincidía con aleaciones conocidas. En la noche, la comunidad de El Molino discutía teorías. Algunos hablaban de pruebas aeronáuticas secretas, otros mencionaban ovnis. El diálogo entre los protagonistas en la comisaría fue tenso. Jorge dijo: «No llevo broma en esto». María preguntó: «¿Cuántos metros te separaron?». Jorge respondió: 5 pasos, tal vez menos. Luis comentó: «La marca en el asfalto es irregular». Coronel Torres afirmó: «El ejército no autorizó vuelos en la zona». Ana exclamó: «Pero lo vieron más personas». Carlos añadió: «Mi hermana vio la luz desde su ventana». María replicó: «Tenemos fotos, aunque están borrosas». Jorge concluyó: «Solo quiero que alguien investigue de verdad». Fueron 10 intervenciones en ese intercambio que dejaron al descubierto contradicciones en los comunicados oficiales y abrieron la pista a un posible encubrimiento. Las fotografías tomadas por Ana muestran una esfera borrosa con resplandor azul y una sombra que no corresponde a ningún vehículo. Para muchos el caso sigue siendo un misterio, para otros una explicación técnica incompleta. El segundo caso nos lleva a Toluca en 2006, donde una desaparición conmocionó a la comunidad universitaria. La estudiante de antropología Sofía Estrada desapareció la noche del 22 de marzo luego de salir de una clase sobre rituales prehispánicos. Los registros de cámaras municipales muestran una silueta que se detuvo frente a la estatua del fundador, y después nada. La cronología oficial indica que Sofía caminó hasta su casa, pero familiares no la vieron. Se presentó un expediente en la Fiscalía del Estado de México y la perito doctora Isabel Ramírez ordenó un peritaje digital de las cámaras y un análisis de geolocalización de llamadas. Aparecieron inconsistencias, las cámaras dejaron de grabar durante 7 minutos y los registros telefónicos indicaron picos de señal en un punto sin cobertura. La comunidad universitaria, liderada por Javier Gómez y Ana Luisa, se organizó en vigilias nocturnas. En la biblioteca circulaban rumores y testimonios. En una conversación grabada por un reportero, la hermana de Sofía, Mariana, dijo: «Siento que alguien la buscó en secreto». El diálogo en la cafetería esa semana fue así. Mariana dijo: «No confío en la versión oficial». Javier preguntó:
¿Qué pasó en esos 7 minutos? Mariana respondió, no lo sé. Ana Luisa añadió, hay un expediente perdido en la fiscalía. Doctora Isabel replicó, vamos a insistir con la cadena de custodia. Un detective en activo llamado Roberto comentó, hay testigos que no quisieron firmar. Otro estudiante, Carlos, afirmó, vi un automóvil oscuro el día que desapareció. Mariana preguntó, ¿por qué nadie revisó el archivo de la universidad? Doctora Isabel contestó, lo pedimos pero la respuesta fue escasa. Fueron 9 diálogos que mostraron la preocupación y la sensación de obstrucción. Los rumores hablaban de secretismo académico y posible manipulación de evidencias. El olor a café y papel quemado en los archivos se convirtió en metáfora de la quema de pruebas. Aquí hacemos una pausa breve para pedirte un favor. Si estás disfrutando este contenido, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte. Dinos en los comentarios qué interpretación te parece más verosímil. ¿Un secuestro, una fuga voluntaria o algo más siniestro? Tu aporte puede ser una pista. El tercer caso remonta a una casa señorial en Guanajuato, donde en 1947 se encontraron huesos y un diario con rituales incomprensibles. El hallazgo fue en la mansión de la familia del Valle durante una remodelación. La escena olía a humedad, a madera vieja y a hierbas secas. El arqueólogo encargado, el profesor Héctor Morales, describió fragmentos de texto en náhuatl mezclados con símbolos que recuerdan a prácticas rituales. El peritaje forense de la Universidad de Guanajuato determinó la presencia de marcas en los huesos compatibles con ritos de exposición al fuego y sustancias corrosivas. Se abrió un expediente que involucró a la Fiscalía de Guanajuato y el Archivo Histórico del Estado. La backstory del supuesto responsable, un hombre llamado Ernesto del Valle, era enigmática. Nacido en 1905 en San Felipe, Ernesto fue hijo de un hacendado. Desde niño mostró interés por coleccionar objetos prehispánicos. En su juventud estudió historia en la Ciudad de México y viajó a Guerrero donde asistió a ceremonias indígenas. Se casó con Lucía y tuvo 3 hijos. Con la revolución agraria, la fortuna familiar decayó, y Ernesto se recluyó en la mansión, dedicándose a correspondencia con eruditos y revistas extranjeras. Con el tiempo se convirtió en paria local. La transformación llegó en los años 30, cuando se le empezó a ver en noches, haciendo fogatas en el jardín y murmurando palabras que nadie entendía. Algunas vecinas como doña Rita recordaban el aroma a copal que emergía de su casa. En el presente del hallazgo, investigadores como la doctora Elena Salazar buscaron archivos privados y encontraron cartas donde Ernesto mencionaba purificaciones y el deseo de volver a escuchar la voz de la tierra. Eso ocupó unos 700 caracteres que iluminaron su pasado sin justificar sus actos. El peritaje concluyó que los restos no tenían fecha exacta por contaminación del contexto y que faltaban páginas del diario. Surgieron teorías, un culto privado, experimentos con sustancias que producían resonancias espantosas, o un intento de ocultar crímenes familiares. La fiscalía dijo que el caso prescribió para algunos delitos, pero la sombra del ritual quedó en la memoria colectiva. En el cuarto caso, en 2012 durante la construcción del campus de una universidad en Oaxaca, obreros encontraron placas metálicas con inscripciones y una pequeña pieza que emitía una radiación mínima fuera de los parámetros normales. La escena olía a tierra húmeda y metal. Las autoridades locales, la Secretaría de Cultura y el Ejército acudieron. Fotografías tomadas por la arqueóloga local, la doctora Carmen López, muestran el objeto circular con marcas que recuerdan a un calendario desconocido. El peritaje militar coordinado por el teniente Ramírez afirmó que no era de origen industrial conocido. El hallazgo provocó teorías de ovni y de contactos antiguos. Entre los personajes que intervinieron estaban el ingeniero responsable de obra, Manuel Ortega, la supervisoría local por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez y el periodista independiente Ricardo Salas. El investigador civil, el profesor Arturo, dijo que las marcas podrían indicar mapas estelares. En la noche se escucharon pasos alrededor del vallado y la comunidad indígena se preocupó por la posibilidad de profanación. Se presentaron fotografías y registros que según algunos expertos fueron editados por terceros. Una teoría alternativa sugería que la pieza era un artefacto militar perdido en pruebas, lo que explicaría la presencia del ejército y el silencio posterior. El expediente fue manejado con discreción y algunos documentos fueron clasificados.
Entre las líneas de investigación estaban análisis de isótopos, pruebas de radiación y comparativas iconográficas con piezas de archivo del Museo Nacional. El olor a óxido y resina quedó registrado en los testimonios. La controversia abrió discusión sobre patrimonios culturales y posibles encubrimientos por parte de autoridades. El quinto caso es un secuestro prolongado que ocurrió en Ciudad Juárez entre 2015 y 2017. Una familia completa fue retenida en una casa de seguridad según los vecinos. El rescate se dio tras una denuncia anónima y una operación conjunta entre la Fiscalía Especial y la Policía Estatal. El relato de la víctima principal, el señor Alejandro, describe la sensación de aire rancio, de paredes frías y el sabor metálico en la boca por la falta de agua apta. En la reconstrucción del hecho participaron la perito criminalística Sandra Medina y el equipo de reinserción social liderado por la psicóloga Ana Lucía. La backstory del perpetrador, conocido como el cura por su predilección por iconografía religiosa en la casa, se remonta a su infancia en la Sierra de Chihuahua. Nacido en 1981, su verdadero nombre era Raúl Mendoza. De niño sufrió abusos y desde joven mostró tendencias de control sobre comunidades pequeñas. Montó una pequeña iglesia y adoctrinó a un grupo de fieles que le llamaban profeta. Fue expulsado por el pueblo tras acusaciones de maltrato. Raúl se obsesionó con la idea de purgar pecados y justificaba sus secuestros como ceremonias de corrección. En su casa de seguridad mantenía réplicas de altares y viejos documentos con rituales. La historia de unos 700 caracteres sobre su infancia, su caída en la religión informal y su radicalización ayudó a entender sus motivaciones sin exculparlo. El rescate implicó negociaciones tensas y la liberación de la familia dejó secuelas psicológicas. En el momento del operativo, los vecinos oyeron gritos y la noche olía a gasolina y a cloro. La comunidad exigió justicia y el caso desembocó en reformas en protocolos de atención a víctimas. 3 momentos de tensión marcaron este relato. El primero ocurrió cuando en 1998 Jorge se acercó a la esfera y sintió una vibración en los huesos que le recordó la muerte de su padre. Recordó la noche en que su padre desapareció en el campo y la sensación de vacío lo paralizó. Sintió miedo y pánico, tocó la chapa del camión y su mano tembló. El segundo momento fue en Toluca, cuando Mariana abrió un archivo encontrado en una caja y leyó una transcripción incompleta que mencionaba nombres de investigadores y militares. La letra tembló en la tinta como si alguien hubiera rasgado una memoria. Mariana cerró el cajón, respiró con olor a papel viejo y dijo que no dormiría esa noche. El tercer momento de tensión se vivió en Ciudad Juárez, durante el rescate, cuando los oficiales entraron por la puerta trasera y encontraron símbolos en las paredes, olor a hierbas quemadas y la víctima central con la mirada perdida. La operación duró minutos que a quienes estaban fuera les parecieron horas. En esos 3 momentos, el conflicto interno de los protagonistas, las memorias de abandono y la decisión de actuar contra el silencio fueron decisivos para el curso de los hechos. El sexto caso trata de la desaparición de una figura pública, el cantautor Miguel Ángel El Bardo Jiménez de Monterrey, reportado por última vez en la carretera a Santiago el 3 de septiembre de 2010. Su ausencia generó teorías que iban desde retiro voluntario hasta represalia por letras comprometidas. Las autoridades de Nuevo León cerraron filas y el expediente incluyó testimonios contradictorios. Se realizaron rastreos con perros, análisis de su teléfono y revisiones en burós de hoteles sin resultados. Periodistas como Luis Vega presionaron por transparencia. Familias de fanáticos organizaron vigilias en la Plaza Central. Las teorías incluyeron la posibilidad de una conspiración política debido a una canción cancelada que mencionaba presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos empresariales. La Fiscalía negó versiones y archivó parte del material. Equipos independientes, como la Organización de Búsqueda Vecinal, liderada por Ana Torres, siguieron pistas en registros de peajes y grabaciones de carretera donde se escuchan fragmentos de una llamada interrumpida. La ausencia de pruebas concluyentes permitió que la leyenda creciera. Hay quienes afirman haber visto a Miguel en festivales menores durante años. Otros sostienen que fue silenciado. La cultura popular lo convirtió en mito y sus canciones en himnos de resistencia.
El séptimo y último caso es una leyenda urbana contemporánea en la Sierra de Puebla, donde vecinos de la localidad de La Cumbre reportaron avistamientos de una criatura alada con ojos rojos después de la pandemia. La narración en primera persona llega de la testigo principal, Rosa Mendoza, quien declaró: «Era de noche, la lluvia acababa de parar y el barro olía a lluvia vieja. Vi algo volar bajo, con plumas negras y un brillo rojo en los ojos. Sentí un frío en la garganta». Otros testigos, como Padre Miguel, la maestra Elena y el campesino Javier, coincidieron en la descripción, aunque con variaciones. El pueblo contó historias de rituales y de memoria colectiva que relacionan la aparición con un brote de enfermedades en animales. El testimonio de Rosa incluye sensaciones táctiles al rozar una rama que parecía quemada, el sonido de alas como papel rasgado y el gusto amargo de miedo. Se mostraron fotografías borrosas y videos de celulares que no probaron nada, pero sí alimentaron la inquietud. La comunidad organizó guardias nocturnas y algunos jóvenes, liderados por Carlos y Mariana, intentaron acercarse. La sensación fue de que algo en la naturaleza había cambiado y que la pandemia dejó puertas abiertas a lo desconocido. Se presentaron teorías de animales exóticos liberados, de manipulaciones genéticas o de un fenómeno sobrenatural. En el epílogo, recapitulamos en 3 momentos temporales para entender repercusiones y mantener la búsqueda. En el primer momento, miramos al pasado cercano, a los hechos tal como fueron relatados, a las fechas y a los documentos que sobrevivieron. Vimos expedientes, peritajes y fotografías que en muchos casos quedaron incompletos. El caso de la carretera mostró interferencias de autoridades y pruebas físicas poco convencionales. La desaparición de Sofía en Toluca expuso fallas en cadenas de custodia y la presión social que pide respuestas. El hallazgo en Guanajuato nos recordó que la historia oficial suele borrar lo incómodo. En ese pasado, cada testigo y cada nota periodística actuó como eslabón de una cadena que a veces se rompía por miedo. En el segundo momento, situamos el presente, donde estos misterios siguen vivos en la memoria colectiva y en archivos digitales. Los peritajes modernos permiten nuevas lecturas, análisis isotópicos, reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial y revisión de expedientes con nuevas técnicas. Equipos universitarios como los de la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León han reabierto estudios y activado protocolos que permiten reinterpretar evidencias. Las familias siguen pidiendo justicia y transparencia. Comunidades enteras continúan afectadas por los eventos no resueltos y por la sensación de que existe un encubrimiento. Las redes sociales amplifican rumores y a la vez permiten que testigos antes silenciados alcen su voz. En el tercer momento, miramos hacia el futuro. Estas 7 historias plantean preguntas sobre la relación entre autoridades, comunidad y verdad. ¿Qué hacemos cuando la evidencia es débil, pero la experiencia de quienes la vivieron es contundente? ¿Seguimos aceptando cierres prematuros de expedientes o exigimos nuevas investigaciones independientes? La búsqueda continúa, y tú puedes ser parte. Si quieres que investiguemos un caso en particular, deja tu sugerencia en los comentarios y comparte cualquier dato que consideres relevante. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo inexplicable. Suscríbete para recibir más episodios donde combinamos testimonios, documentos y peritajes. El misterio persiste y la búsqueda no termina.